Muy buenas tardes. Es un placer y un gusto el día de hoy para mí presentarles pues esta sesión especial de nuestro séptimo seminario en Historia y Filosofía de la Ciencia, dedicado al pensamiento de Wittgenstein en conmemoración de los 100 años de la publicación del Tractatus. En esta séptima jornada de nuestro seminario, pues hemos querido invitar estudiantes jóvenes estudiantes que han hecho investigación y que han realizado trabajos en torno al pensamiento de Wittgenstein y hemos querido programar una jornada en la que estos jóvenes investigadores presentarán aspectos relacionados con la filosofía temprana de Wittgenstein, el Tractatus, luego relacionados con la filosofía intermedia de Wittgenstein, específicamente sobre el escrito a máquina, y finalmente apuntes relacionados con la obra tardía del pensamiento de Wittgenstein sobre la certeza. Hemos pues invitado a un recién egresado de un programa de filosofía de la Universidad del Rosario, del programa de filosofía de la Universidad del Rosario, y dos estudiantes activos actualmente del programa de filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En primer lugar, entonces, tendremos la presentación de Javier Alejandro Velasco. Javier Alejandro Velasco es filósofo recién egresado de la Universidad del Rosario y nos ha querido acompañar el día de hoy con una presentación que ha titulado ¿Qué hay después de la filosofía? Badiou y Sloterdijk acerca de la disolución de la filosofía en Wittgenstein. Javier Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este seminario y puedes proceder entonces con tu presentación. Víctor, muchas gracias por la presentación. Les agradezco mucho a las personas que hacen parte de este seminario, a quienes están atendiendo a la conferencia y bueno, a mi profesor Carlos Cardona, que fue quien también me extendió la invitación a participar. El texto que les voy a exponer es, pues como lo indica el título, un texto pensado a partir de lo que Alain Badiou y Peter Sloterdijk elaboran respecto a ese tema de la disolución de la filosofía en Wittgenstein. Son 4 secciones, es un texto más bien corto, pienso yo. Entonces, bueno, aquí les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan también seguir la lectura conmigo. Bien. ¿Qué hay después de la filosofía? Badiou y Sloterdijk acerca de la disolución de la filosofía en Wittgenstein. Introducción. A 100 años de la publicación del Tractatus Lógico-Filosóficos, uno de los grandes temas de este libro, al que habría que dedicarles unas palabras, es el de la disolución de la filosofía que Wittgenstein ejecuta allí. Quiero dedicar este ensayo a tratar ese tema, ubicándome desde los puntos de vista no tan cercanos de Alain Badiou y Peter Sloterdijk. Pero me permitiré hacer un rodeo, o más bien, un retroceso para encontrar el punto de partida. Al final de las lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel dice: hasta aquí ha llegado el espíritu del mundo. Cada fase ha encontrado su forma propia en el verdadero sistema de la filosofía. Nada se ha perdido, todos los principios se han conservado. En cuanto a la última filosofía, es la totalidad de las formas. Esta idea concreta es el resultado de los esfuerzos del espíritu a lo largo de casi 2500 años del más serio de los trabajos: objetivarse a sí mismo, llegar a conocerse. Después de un calvario de 2 milenios, el espíritu ha terminado su recorrido por una serie de figuras hasta encontrar en la filosofía alemana del siglo XIX la conciencia absoluta de sí. Su tarea, la más seria de la historia, ha terminado. Podemos imaginar a Wittgenstein riendo con estas palabras. Después de su largo recorrido, el espíritu no ha hecho más que dar tumbos y confundirse a cada paso. Las supuestas verdades que ha encontrado en el camino no son más que niebla que debe ser disipada. No es sorpresa la arrogancia con la que Wittgenstein despacha la filosofía entera desde el prólogo del Tractatus Lógico-Filosóficos. Soy, pues, de la opinión de haber solucionado definitivamente, en lo esencial, los problemas. Y si no me equivoco en ello, el valor de este trabajo se cifra en haber mostrado cuán poco se ha logrado con haber resuelto esos problemas. Pero sea por la vía de Hegel o por la vía de Wittgenstein, como también por la de Nietzsche, la de Marx, la de Heidegger, etc., la historia de la filosofía ha llegado a su fin.
Con Hegel reposamos con la seguridad de que la filosofía se ha realizado en la historia y su propósito se ha cumplido. El pensamiento y la realidad se han conciliado. Con Wittgenstein, en cambio, nos topamos con que la historia de la filosofía no ha cumplido ningún propósito. Y no lo ha logrado porque sus pseudo proposiciones hacen precisamente lo contrario a lo que Hegel esperaba. Ellas rompen la armonía formal y pudiéramos decir preestablecida entre el pensamiento y la realidad. Pues bien, si la historia de la filosofía es la historia de una inmensa confusión en la que el pensamiento occidental se sumió por 2000 años, ¿qué hemos de hacer ahora que reconocemos su fin y que nos damos cuenta de que siempre fue superfluo? ¿Cómo se puede enfrentar la dolorosa toma de conciencia de que los problemas más profundos no eran problemas en absoluto? Badiou, la antifilosofía de Wittgenstein y el acto silencioso. El pensamiento filosófico casi siempre se desentraña no solo desde la obra de un autor, sino en su biografía. El viaje de Platón a Siracusa, la conversión de San Agustín o el exilio de Marx son ejemplos de ello. El caso de Wittgenstein es uno de los más interesantes y a la vez más difíciles de tratar, pues ¿cómo es que se puede ligar una obra consagrada casi en su totalidad al lenguaje, la lógica, las matemáticas y la mente, con una vida agitada? Coinciden en Wittgenstein un joven ingeniero, un soldado del Frente Oriental, un profesor de escuela rural, un jardinero de monasterio, un notable filósofo de Cambridge y hasta un fabricante de ungüentos en un hospital, y profundamente afectada por cuestiones éticas. Para encontrar la respuesta, los biógrafos de Wittgenstein han escudriñado entre sus diarios, documentos personales y hasta en los testimonios de sus allegados. De los hechos de su vida se puede colegir una extraña amalgama, una disciplina monacal mezclada con un impulso violento y constante en contra del pensamiento filosófico. En uno de sus diarios, luego bautizado Movimientos del Pensar, ese impulso queda registrado a través de una particular comparación. Si mi nombre pervive, solo será como el terminus ad quem de la gran filosofía occidental. Igual, por así decirlo, que el nombre de aquel que incendió la biblioteca de Alejandría. La imagen no deja dudas. Wittgenstein no se ve a sí mismo como un filósofo, sino todo lo contrario. Su destino no es ser un teórico más que aporte nuevas páginas a la historia de la filosofía, sino quemar todas las existentes. Esta actitud lleva a que Alain Badiou, tomando prestada una expresión de Lacan, califique a Wittgenstein como un antifilósofo. Ciertamente esas palabras de desprecio por la filosofía dejan ver al antifilósofo que hay en Wittgenstein, pero no basta únicamente con mantener un discurso. Los antifilósofos, dice Badiou, hacen de su vida el teatro de sus ideas. La caracterización que Badiou hace de la antifilosofía deja entrever en qué modo la vida y la obra de Wittgenstein convergen hacia un solo objetivo: sustituir un discurso inadecuado por un acto que se eleve por encima de ese discurso. La antifilosofía es, en primer lugar, una crítica de los enunciados de la filosofía. En el caso de Wittgenstein, es una crítica dirigida a la forma que conduce a concluir que los pseudoenunciados de la filosofía carecen de sentido. Pero la antifilosofía también precisa de un acto, de una novedad radical que se llamará, ya sea en el equívoco, también filosófico, ya de modo más honesto, suprafilosófico o incluso afilosófico. Podemos detectar la primera operación de la antifilosofía en los dos sentidos de la palabra filosofía que Wittgenstein deja ver en el Tractatus. Uno, llamémoslo la enfermedad, se anuncia desde el prólogo. El planteamiento de los problemas filosóficos descansa en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje. El otro, llamémoslo la actividad, puede extraerse de aforismos como 4.0031. Toda filosofía es crítica lingüística, o 4.112. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Ahora bien, esa actividad, la crítica lingüística, no es el acto radicalmente novedoso que, según Badiou, constituye al acto antifilosófico, pues la crítica es solo negativa, en tanto que se limita a desenmascarar la filosofía, a la filosofía. Esto es, a hacer patente su sinsentido. El acto auténticamente antifilosófico es aquel que conduce a una superación positiva de la filosofía. En Wittgenstein, ese acto, según Badiou, es un acto silencioso. Debe serlo, pues el camino por el cual se pueden tratar las cuestiones de la ética no es, en ningún caso, un camino teórico, discursivo. Debe ser un camino de acción, en el que el efecto del acto no debe concernir al pensamiento ni a la doctrina, sino al sujeto, lo cual quiere decir a la vida o al mundo, aprehendida del lado de su límite. Por eso el acto se mueve en el elemento del cristianismo. En los años 40, anota Wittgenstein, pienso que una de las cosas que dice el cristianismo es que todas las buenas doctrinas son inútiles. Tiene usted que cambiar su vida. La capacidad de cambiar la propia vida es anterior a toda creencia y por ende a toda doctrina.
La observación que hace Wittgenstein, esa de los años 40, acerca del cristianismo es clave. Las doctrinas son superfluas y la superación del engaño al que ellas conducen estriba en cambiar la vida. Por lo demás, sería contradictorio que el Tractatus contuviera una indicación de cómo se ha de cambiar la vida. Esto sería un intento de forzar al lenguaje a ir más allá de sus límites. Sloterdijk, el punto ciego de Wittgenstein. Sloterdijk, honrando una tradición alemana inaugurada por Hegel, presenta su propia versión del fin de la historia de la filosofía. Desde hace un siglo la filosofía se está muriendo, y no puede hacerlo porque todavía no ha cumplido su misión. Por esto, su atormentadora agonía tiene que prolongarse indefinidamente. Allí donde no pereció convirtiéndose en una mera administración de pensamientos, se arrastra en una agonía brillante, en la que se le va ocurriendo todo aquello que olvidó decir a lo largo de su vida. En vista del fin próximo, quisiera ser honrada y entregar su último secreto. Lo admite. Los grandes temas no fueron sino huidas y verdades a medias. Todos estos vuelos de altura vanamente bellos, Dios, universo, teoría, praxis, sujeto, objeto, cuerpo, espíritu, sentido, la nada, no son nada. Wittgenstein extrajo ese secreto por la fuerza, sin ser claro el primero ni el único. Semejante confesión agónica y centenaria requirió de grandes esfuerzos y se remonta al momento en que Hume sacudió a Kant y lo despertó de un sueño. La lógica implacable con la que Wittgenstein arrinconó a la filosofía fue uno de los embates que la forzaron a revelar que sus gloriosos edificios conceptuales no eran más que castillos de naipes. Y entonces, ¿qué queda por hacer una vez se ha conseguido que la filosofía confiese? Parece que solo podemos reiterar lo dicho más arriba, esto es, guardar silencio y ejecutar alguna transformación indescriptible en la propia vida. Este motivo se repite en varias anotaciones de Wittgenstein. Aquí cito a Sloterdijk, que cita también a Wittgenstein. Has de cambiar tu vida. Se da por sentado el presupuesto de que la vida tiene en sí algo para cuya transformación el individuo posee o puede adquirir alguna competencia. En 1937, Wittgenstein ha notado que tu vida sea problemática significa que tu vida no se ajusta a la forma de ella. Y entonces tú has de cambiar tu vida. Cuando se ajuste a la forma, desaparecerá lo problemático. Abandonar la doctrina y emprender una transformación que ajuste la vida a una cierta forma, de la cual, claro está, no se puede hablar, esa es la tarea que queda después del desenmascaramiento que la crítica lingüística ha hecho posible. Ciertamente 1937 es una fecha muy distante de la publicación del Tractatus, pero en esta observación personal de Wittgenstein no deja de resonar el aforismo 6.521, en el que se expone la desaparición del problema de la vida como tal, es decir, como pregunta, como cuestión a ser resuelta por alguna doctrina. La solución al problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. ¿No es esta la razón por la que personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el sentido de la vida no pudieran decir entonces en qué consistía tal sentido? Surge aquí la categoría de lo inexpresable en Wittgenstein, toda una región de la vida y la experiencia que se resiste a la figuración. Pero no es una región que pudiéramos calificar como residual, no es charlatanería y mero sinsentido lo que queda relegado a la religión de lo inexpresable, pues lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Queda claro que lo inexpresable no es por ello irrelevante, no en vano de lo que no se puede hablar es lo más alto, como en el aforismo 642, 64322, o trascendental. Sloterdijk, sin embargo, sospecha de Wittgenstein y de la convicción con la que asume la inefabilidad de lo místico, lo más alto, etc. Con cierta ingenuidad, Wittgenstein dedicó décadas enteras a hablar sobre lo que el lenguaje ya muestra y por ello mismo no puede expresarse, y a alimentar en su vida y sus escritos personales la preocupación por problemas éticos, aquellos que por principio ni siquiera pueden ser problemas. Ya desde el tratado se advierte el gesto contradictorio, cuando Wittgenstein afirma que sus proposiciones carecen de sentido y que quien las entienda, como ha llegado a entender sin sentidos, solo se remontará por encima de ellas para desecharlas. ¿Cómo se mantendrá en esa cima silenciosa luego de desecharlas, de rechazarlas por ser absurdas? Por consiguiente, dice Sloterdijk, está de sobra toda la cháchara ampliamente difundida entre los Wittgensteinianos sobre el silencio, que por lo visto ha de guardarse en todo lo realmente importante en la vida. La explicación de la actitud contradictoria de Wittgenstein radica, según Sloterdijk, en el hecho, irónico para un pensador dedicado de un modo obsesivo y extremadamente preciso a detectar confusiones,
de que Wittgenstein mezclara un hábito propio de su disciplina monacal autoimpuesta con una imagen del lenguaje. Así pues, Wittgenstein cayó en las redes de su propia ideología, al amalgamar sugestivamente el hábito del tipo de silencio de Jesús y de los monjes, por el que sintió atracción desde muy pronto, con su negación de la posibilidad de metalenguajes, como si toda su obra no hubiera sido una infracción de la regla del silencio y un discurso dispersado a lo largo de décadas sobre qué es y cómo es el habla. El fruto de esa amalgama de silencio como una suerte de código ético y como norma del habla es la búsqueda de perfección en la vida práctica, a través de acciones y no de leyes. En consecuencia, de toda la cháchara sobre el silencio solo queda en pie lo necesario para dejar claro a un ejercitante que de lo que se trata es de ejecutar ese ejercicio y no de razonar sobre el mismo. Práctica antes que teoría, acción antes que palabra. Parece que el pensamiento tardío de Wittgenstein es una consecuencia natural de su ética, y que fue esta la que lo guió hacia una concepción del lenguaje anclada al uso. Podrá objetarse que llegar a esta conclusión es más una especulación que el resultado de un examen atento a la obra de Wittgenstein, pero esto no es motivo de sorpresa. Sloterdijk señala el punto clave. La obra de Wittgenstein ha sido confeccionada en torno a un punto ciego, que es el concepto fundamental que falta, el de la ascesis. Su sentido explícito para lo gramatical no se ha de separar de su comprensión implícita de lo ascético. No dispongo del tiempo, el espacio ni las herramientas para desarrollar precisamente aquel concepto ausente, pero a la vez articulador de una obra inmensa como lo es la de Wittgenstein. Solo lo menciono en la medida en que ese concepto de ascesis es el que hace falta para entender mejor la dimensión ética y espiritual del pensamiento de Wittgenstein, que no es, dicho sea de paso, una dimensión meramente personal que pueda ser relegada a diarios y a anécdotas, sino un elemento siempre presente en sus agudas y a veces tortuosas reflexiones. Ese concepto de ascesis es también el concepto y la práctica que tendría que ocupar el lugar de la filosofía y de las doctrinas una vez desenmascaradas, pues es la ascesis lo que permitiría cambiar la vida. Bueno, la siguiente sección es a modo de conclusión. Y bien, ¿qué nos queda después de este recorrido al margen de una reconstrucción, un contraste entre dos visiones? Para decirlo sin rodeos, ¿qué podemos colegir en relación con el problema del fin de la filosofía, de todo lo que Badiou y Sloterdijk nos dicen sobre Wittgenstein? Hagamos un alto en el camino y preguntémonos primero, ¿es este realmente un acontecimiento tan desgarrador e inminente como lo anuncian desde hace 2 siglos, las más eminentes cabezas alemanas? Derrida llama la atención sobre esa tendencia a anunciar el fin que se ha instalado en la filosofía. ¿No ha sido cada recién llegado más lúcido que el anterior, más vigilante y más pródigo también en cargar las tintas? Os lo digo en verdad, no es solamente el fin de esto, sino también, y en primer lugar, de aquello, el fin de la historia, el fin de la lucha de clases, el fin de la filosofía, la muerte de Dios, el fin de las religiones, el fin del cristianismo y de la moral, el fin del sujeto, el fin del hombre, el fin de Occidente, el fin de Edipo, el fin de la tierra, Apocalipsis Now. Yo os lo digo, el fin en el cataclismo, el fuego, la sangre, el terremoto fundamental, el napalm que desciende desde el cielo desde los helicópteros, como las prostitutas, y también el fin de la literatura, el fin de la pintura, del arte como cosa del pasado, el fin del psicoanálisis, el fin de la universidad, el fin del falocentrismo y del falogocentrismo, y de cuántas cosas más. Y cualquier otro vendrá a refinar aún más y a anunciar lo mejor de lo mejor, o sea, el fin del fin, el fin del final. Podríamos situar a Wittgenstein entre esa larga lista de profetas, con la particularidad de que pretende erigirse más alto que todos los anteriores. No solo hay que dejar de hablar de la metafísica, de Dios o del hombre, sino dejar de hablar definitivamente. Badiou y Sloterdijk muestran respectivamente que quien realiza ese anuncio es un violento antifilósofo que desenmascara el sinsentido de toda proposición filosófica y un monje que no puede conciliar su silencio habitual con su necesidad de limitar lo decible de lo indecible. ¿Qué hace que en Wittgenstein converjan estos dos personajes? ¿Qué hace que pretenda, con el Tractatus Lógico-Filosóficos, marcar los límites del lenguaje para dejar por fuera lo más importante, como dice en una famosa carta a Ludwig von Fichte? Quiero cerrar este ensayo planteando una conjetura que responde a estas preguntas, aunque peca de ir más allá del pensador, de su vida y de su obra. Quisiera, pues, responder que ese tono que Derrida detecta en la filosofía reciente y que podemos percibir en Wittgenstein es el tono propio de una época. A falta de tiempo y espacio para hacer una caracterización apropiada de una época entera, tomaré prestada la expresión que Heidegger usa en ¿Y para qué poetas?, para hablar de nuestro tiempo, la época de la noche del mundo. La noche del mundo extiende sus tinieblas. La era está determinada por la lejanía del Dios, por la falta de Dios.
La falta de Dios solo significa que ningún Dios sigue reuniendo visible y manifiestamente a los hombres y las cosas en torno a sí, estructurando a partir de esa reunión la historia universal y la estancia de los hombres en ella. Con dicha falta, el mundo queda privado del fundamento como aquel que funda. La era a la que le falta el fundamento está suspendida sobre el abismo. Esta incapacidad de estructurar una historia universal es lo que lleva a anunciar el fin de todo. Con la muerte de Dios, con el final de la lucha de clases o con el desenmascaramiento de la metafísica, la historia, al menos la de la filosofía, deja de tener un sentido y un destino. Hablemos entonces más bien de la época del pasado del mundo, para hacer énfasis en la cuestión histórica. La filosofía mira hacia atrás y es capaz de reconocer el sentido que perseguía su curso desde Grecia hasta la modernidad. Así fue posible, por ejemplo, para Hegel, a partir desde la filosofía antigua y seguir el desarrollo del pensar hasta que el espíritu se hizo conciencia absoluta de sí con la filosofía alemana. Pero es incapaz de plantearse un proyecto de un porvenir. Se ve obligada a declarar su propia muerte por todos los frentes. Acusa aquí y allá que no queda más por decir. Históricamente, pareciera ser un tiempo meramente posterior. La filosofía ya ha dicho todo lo que podía y aparece como incapaz de novedad. La época del pasado del mundo se encuentra en una suerte de presente extendido que vegeta sin poder emprender una transformación radical del mundo, o al menos de una visión de mundo. Así, Badiou, que dicho sea de paso, no parece muy lejano a esta perspectiva al afirmar que el siglo XXI aún está por empezar, y Sloterdijk nos muestran que el pensamiento de Wittgenstein reconoce el fin, pero guarda una gran preocupación por aquello que ha sido objeto de la filosofía, en particular por los asuntos éticos, y que buscan una forma de vida activa un reemplazo no teórico y por ello sin una narrativa histórica determinada de lo que hacía la filosofía. Fuera de esta conjetura algo apresurada, también quisiera rescatar la aguda observación de Sloterdijk acerca de la separación demasiado tajante entre la vida activa y la vida contemplativa. Wittgenstein, más que cualquiera, asume esa distinción y lleva a su vida personal sus preocupaciones éticas, enfrentándolas con acciones y conductas concretas. Este aspecto de su vida, que hace de la Wittgenstein una de las biografías intelectuales más interesantes, sin duda es de gran interés para quienes guarden preocupaciones similares, pero creo que es de la mayor importancia rescatar el punto de vista de Sloterdijk para encontrar una designación apropiada de aquello que es simultáneamente actividad ejercitante y contemplación. Bueno, muchas gracias por prestar atención. Y no sé, no he visto el chat, no sé si hay alguna pregunta acerca del texto o si en este momento quieren formular algo. Muchísimas gracias, Javier Alejandro. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. Eh, pues para los panelistas y los asistentes que se conectaron un poco tarde, les recuerdo que el día de hoy tenemos una edición especial o una jornada especial de este ciclo de conferencias dedicadas a Wittgenstein con la participación de estudiantes y jóvenes investigadores, ¿no? Que han dedicado parte de sus estudios, de sus esfuerzos a profundizar en aspectos relacionados con el pensamiento de Wittgenstein. Tenemos entonces el espacio en este momento, nos quedan de 10 a 15 minutos para interactuar con Javier Alejandro y en principio entonces les recuerdo que los asistentes pueden escribir sus preguntas en la sección preguntas y respuestas. Y damos pues paso a preguntas, interacciones y observaciones por parte de los panelistas que nos acompañan el día de hoy con alguna inquietud que le quieran formular a Javier Alejandro sobre su investigación. El profesor Carlos Cardona. Profesor, bien puede activar el micrófono, la cámara si lo desea, tiene la palabra. Bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Javier, por la lectura de la conferencia. Muy interesante, muy llamativo los puntos que menciona. Quería preguntarle, tal vez usted conoce, si no, le pregunto. En cierta ocasión, Ramsey, conversando con Wittgenstein y en uno de sus textos escritos, se refería a Wittgenstein en los siguientes términos. Le llamaba la atención diciéndole que es cierto que de lo que no se puede hablar, mejor es callar,
Y a continuación Ramsay decía que tampoco se debía silbar aquello que no se puede callar. Ramsay lo decía porque sentía que Wittgenstein hablaba más de la cuenta, o sea que si de verdad había que guardar silencio, no había que insinuar a continuación que se podía silbar acerca de esas cosas que el mismo Wittgenstein había dicho que no se podían mencionar. Son dos mis preguntas. Una, si conocía esa observación de Ramsay. Y dos, atendiendo a la observación de Ramsay, quiero saber si usted encuentra esa declaración de Ramsay el mismo llamado de atención que usted pone en boca de Sloterdijk para referirse a Wittgenstein. ¿Se trata del mismo llamado de atención? Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, creo que es mejor responder inmediatamente. Yo conozco esa observación de Ramsay. Hasta donde yo entiendo esa observación que hace Ramsay, tiene que ver con que Wittgenstein declara que no se puede hablar sobre ciertas cosas, entre ellas la forma lógica, pero por los lados, digamos, de una manera un poco velada, intentando ser muy sutil, él termina hablando de la forma lógica. Sobre todo sí en sus textos más tempranos o más cercanos al Tractatus. Y en ese sentido era que estaba silbando, estaba en todo caso emitiendo un sonido acerca de lo que no se podía hablar. No sé si la observación de Ramsay también tenga que ver con este tipo de asuntos, con temas de la ética, que creo que es hacia donde está más orientado Sloterdijk. Y en particular Sloterdijk, pues llama la atención sobre el hecho de que Wittgenstein primero dice que hay cosas sobre las que no se puede hablar, pero gasta décadas enteras hablando una y otra vez sobre el lenguaje, cuando en principio parecía que Wittgenstein tenía como la idea de que había cosas del lenguaje que no se podían expresar, y Wittgenstein trata de darle vueltas y elabora más, no sé, a veces son las investigaciones filosóficas, por ejemplo, son una suerte de diálogos, o se inventa el concepto de, bueno, concepto no, el método, por decirlo de alguna manera, de juegos de lenguaje, todo ello como para rodear eso que no puede atacar directamente. Pero en últimas eso guarda una conexión con la ética. Entonces creo que la observación de Sloterdijk va un poco en otra dirección, si entiendo bien esa que hace Ramsay. Pero además Sloterdijk no es que esté de alguna manera en contra del hecho de que Wittgenstein hable sobre lo que no se puede hablar. Me parece que Ramsay sí, me parece que Ramsay quiere adoptar digamos, esa sentencia del Tractatus de lo que no se puede hablar es mejor callar y dejar de hablar de eso. Y así como lo hizo Ramsay, también lo hicieron otros. Lo hizo, pienso yo, en cierto modo, el Círculo de Viena, Karma, por ejemplo, que mantuvieron un programa entero dedicado a imponer una visión científica del mundo, como lo dice ese manifiesto del Círculo de Viena, y con ello clausurar los discursos de la filosofía, incluidos los discursos de la ética, que quedaban relegados a la poesía, a la literatura. Yo creo que Sloterdijk no va tanto en esa dirección y no quiere llamar la atención a que Wittgenstein en algún modo fue hipócrita o contradictorio o algo por el estilo. Quizá muestra abiertamente ese hecho de que Wittgenstein en todo caso se forzaba a hablar sobre lo que no se podía hablar para mostrar que en últimas Wittgenstein quiere llegar a una práctica ascética y por eso era su obsesión como con una vida monástica, por decirlo de alguna manera. Incluso, bueno, pues eso no hace parte aquí digamos, de las citas que yo incluí en el texto, pero Sloterdijk, digamos que todo el ejercicio intelectual que hace Sloterdijk en ese libro, que es Haz de cambiar tu vida, precisamente con ese nombre que coincidencialmente Wittgenstein cita entre sus textos, que es de un poeta, todo el ejercicio intelectual gira en torno a la vida ejercitante, a cómo uno, de alguna manera, toda la vida es una sucesión de repeticiones y de ejercicios, y esa es la transformación que se opera sobre la vida misma. Y la filosofía ha tenido quizá, no sé, la mala suerte, la mala fortuna de trazar una distinción muy tajante entre la vida contemplativa y la vida activa. Y quedan como ellas dos separadas en dos reinos muy diferentes, y por eso hacia el final del texto yo rescato eso de Sloterdijk. Wittgenstein cae un poco en eso. La vida contemplativa, la vida teórica la deja a un lado, y aquello que es
o aquello que pertenece al orden ético pertenece únicamente a la vida activa. Por eso no puede haber un discurso ahí. Sloterdijk no es que esté a favor o en contra, simplemente está reconstruyendo ese punto de vista de Wittgenstein, por una parte para detectar quizá ese punto ciego, eso que a Wittgenstein le faltó, el concepto de ascesis, y por otra parte para entender un poco mejor cómo es que operan esos ejercicios y esas repeticiones en una vida ejercitante y en una vida activa, preocupada por cuestiones éticas que no pueden quedar relegadas meramente al discurso. Qué pena que me haya extendido en la respuesta, pero pues, es una pregunta muy interesante y espero haberla respondido más o menos bien, más o menos claramente. Muchas gracias al profesor Carlos por la pregunta y a Javier por su respuesta. El profesor Santiago Arango tiene una pregunta. Profesor Santiago, bien puede activar el micrófono y la cámara si lo desea. Buenas tardes, Javier. Muy buena conferencia. Me gustó mucho y me gustó mucho ese diálogo entre filósofos y que muchas veces, digamos, los que leemos a Wittgenstein o los que hemos leído a Wittgenstein no leemos Sloterdijk y viceversa. Entonces me pareció muy interesante y pareció muy interesante la contradicción que señalas. Y yo quedé con la inquietud también de qué hacer con esa contradicción, ¿cierto? Si digamos, dedicarnos al mutismo o si hacer una lectura de Wittgenstein más, digamos, más ligera, en la que no nos tomemos tan en serio como ese mutismo y ir más allá. Y de hecho, pues es como una pregunta que yo tengo, porque pues cuando yo leo a los intérpretes, hay veces siento que unos como que no se quedan mutismo, no se quedan callados, sino que se quedan repitiendo lo que dijo Wittgenstein, ¿cierto? Y otros hacen un uso de Wittgenstein que yo llamaría como inadecuado para los más ortodoxos, porque lo que hacen es coger a Wittgenstein para resolver otros problemas. Entonces, no sé, digamos, cuál sería tu perspectiva ya más personal frente a esta, digamos, paradoja o encrucijada. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me gusta como la manera de plantear esa disyuntiva entre un mutismo y entre coger a Wittgenstein para resolver otros problemas. Yo no siento como particular inclinación especialmente por eso segundo, porque siento que empieza como a deformarse en cierto modo el pensamiento de Wittgenstein. Y bueno, no es que eso sea malo en sí mismo, pero como que es otra cosa. No es Wittgenstein en sí mismo, sino que a veces siento que hay muchos intérpretes, muchos autores que fuerzan a Wittgenstein a decir cosas que no ha dicho. Yo creo que, pues, creo que eso se deja traslucir del texto, digamos, me inclino mucho por aquello que señala Sloterdijk. Especialmente escogí esa cita de que la filosofía de Wittgenstein está construida y articulada en torno, y digamos que la figura es interesante, a un punto ciego. Es como que toda ella va girando, pero hay un punto que no se logra aprender de ninguna manera, especialmente no se logra aprender conceptualmente, y es el punto de la ascesis. Y ese concepto, yo creo que desde el punto de vista wittgensteiniano muy quizá ortodoxo, es muy difícil porque es un concepto que, digamos, ese es el concepto que en principio tendría que articular cuestiones de orden teórico con cuestiones de orden práctico. Y parece que Wittgenstein está casado con una separación muy radical entre esas dos cosas. Las cuestiones de orden ético no tienen un discurso, y lo que sí tiene un discurso es, por lo menos en el Tractatus, es científico. Él dice las proposiciones son la ciencia natural entera, creo que dice en algún punto. Las proposiciones verdaderas. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo interesante, una vez uno ha reconocido que en Wittgenstein hay como esa tensión, es hacer emerger ese concepto de ascesis, eh, teniendo muy presente que ese es un concepto que no es simplemente una palabra. A veces a los filósofos nos cuesta mucho decir que es un concepto, muchísimo, y cada filósofo tendrá su respuesta, pero cada respuesta como que por decirlo de alguna manera, pospone la respuesta, simplemente concepto, dos puntos, y se da una definición en palabras, y ahí queda, y como que al final uno nunca queda satisfecho. Y yo creo que eso es así porque los conceptos no pueden quedar únicamente como palabras. Los conceptos tienen que tener unas implicaciones reales, y eso se ve de pronto en algunas ciencias, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, y a la filosofía creo que le ha costado un poco más llegar allá, hacer que sus conceptos tengan una implicación real.
o implicación, por decirlo de alguna manera, es que ese concepto de real es muy difícil, como más tangible. Lo que yo pensaría es que en, el concepto de ascesis en sí ya aporta una carga de actividad o de pronto de resistirse o evitar alguna actividad, evitar, no sé, los placeres del cuerpo, cosas por ese estilo. Pero el concepto, digamos que ya está mucho más cerca de hacer que el concepto se vuelva activo, que se vuelva parte de la vida activa. Entonces yo creo que lo interesante nuevamente como de esa tensión es hacer emerger algún concepto. Sloterdijk lo hace emerger así, ascesis. No sé si necesariamente tenga que ser ese el concepto. Hay otros, disciplina, mil cosas hay por ahí. Eh, pero lo importante es que emerja un concepto que logre de pronto hacer más visible ese punto ciego en torno al cual está articulada esa filosofía de Wittgenstein, aunada pues como a la preocupación ética que siempre tuvo. Muchas gracias, Javier. Feliz día. Muchas gracias al profesor Santiago por la pregunta y a Javier Alejandro nuevamente por su respuesta. Pues hay 3 minutos, de pronto si hay una pregunta adicional corta y una también pues para Javier Alejandro una respuesta breve. Profesor Carlos Cardona, ¿tiene usted la palabra? Bien pueda. Sí, es muy breve el asunto. Javier me mencionaba que esta parte activa tiene como propósito cambiar la vida, pero ciertamente Wittgenstein no es claramente un activista, no lo fue, yo no lo concibo como un activista. ¿Qué opina de plantear más bien que la filosofía de Wittgenstein pretende reconciliarse con la vida? No tanto cambiarla, sino reconciliarse con ella. Yo creo que en cierto sentido sí y en cierto sentido no. En cierto sentido, Wittgenstein quería reconciliarse con su propia vida, porque sí, no pretendía como ser un activista y como transformar el mundo alrededor de él y nada por el estilo. Por eso sus posiciones políticas siempre fueron como tan extrañas y difíciles de hacer. Sus allegados les costaba mucho sacarlas de ahí. Pero a la vez siento que Wittgenstein, ese elemento del cristianismo que era tan fuerte en Wittgenstein, hacía que de pronto no fuera una transformación en el sentido de cómo son los activismos contemporáneos, de luchar por una causa o algo por el estilo, sino muy ligada al cristianismo, alcanzar como una especie de vida santa, sí, como alcanzar la santidad. Y Wittgenstein reitera mucho eso en sus diarios personales. Entonces, digamos, ejecutar esa transformación de la vida no necesariamente tiene que pasar por un activismo, sino que tiene que pasar por aquello que una doctrina intenta decir y no es capaz de hacer. Por eso todas las doctrinas son inútiles, como dice Boyle en los 40. Pero sí creo que hay como una especie de destino al que se quiere llegar, que sería en el caso de Wittgenstein una especie de vida santa. Muchas gracias al profesor Carlos por la pregunta y gracias de nuevo a Javier Alejandro por las respuestas. Javier, muchas gracias por tu presentación. Un gusto pues haberte tenido aquí en nuestro seminario y muchas gracias por aceptar, por supuesto, la invitación a participar. Vale, igualmente muchas gracias a Víctor, muchas gracias a todos los que estuvieron en la conferencia. Bien, en este momento entonces damos paso a la segunda presentación de esta jornada especial abierta a los estudiantes y a los jóvenes investigadores en el pensamiento de Wittgenstein. En este punto entonces quiero presentar a Sara Melina Cárdenas. Sara Melina es estudiante de filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de investigación, conocimiento, filosofía, ciencia, historia y sociedad de la Universidad de Antioquia y ha sido joven investigadora para el Comité del Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia, el CODI. Sara Melina ha querido en esta ocasión hacer una presentación que ha titulado El papel de la interpretación en el escrito a máquina. Bienvenida, Sara Melina. Muchas gracias por su participación en nuestro seminario. Puede proceder con su presentación. Está bien, voy a comenzar compartiéndoles la presentación.
Está bien. Sí, se ve la presentación. Entonces, papel de la interpretación en el escrito a máquina. Entonces, introducción. En esta presentación voy a exponer el papel de la interpretación como herramienta para diferenciar entre el sentido y el sinsentido de las proposiciones en el escrito a máquina. También resalto algunas diferencias entre el Wittgenstein intermedio y el primer Wittgenstein, con el fin de comprender de mejor manera la obra en cuestión. En primer lugar, voy a caracterizar de manera general el texto sobre el cual me he concentrado el escrito a máquina. Este texto fue planeado durante varios años, comenzando a finales de los años 20 y siendo mecanografiado como un texto que agrupaba diferentes apartados escritos a lo largo de esta época en el año 1933, encajándose en lo que hoy se denomina la etapa intermedia de Ludwig Wittgenstein. Esta etapa se caracteriza por ser un tránsito entre el denominado primer Wittgenstein y su análisis del lenguaje con raíces en la lógica, el frecuentemente denominado segundo Wittgenstein, que da un giro antropológico a sus aclaraciones filosóficas acerca del lenguaje. La nueva perspectiva es antropológica en cuanto que se concentra en el análisis del lenguaje cotidiano y la forma en que sus hablantes hacen uso de él. Esta presentación estará dividida en tres partes. En la primera hablaré sobre el concepto de gramática expuesto en el escrito a máquina. En la segunda parte abordaré los problemas de la comprensión e interpretación, cómo se tratan principalmente en 4 apartados titulados respectivamente: comprensión, significado, proposición y comprensión instantánea y la aplicación de la palabra en el tiempo, apartados que se encuentran en el escrito a máquina. En la parte final trataré sobre el sentido y el sinsentido y su relación con el proceso de interpretación. Entonces, primero la parte de gramática. Para iniciar el apartado sobre la gramática, hablaré brevemente sobre el concepto de horizontalidad del lenguaje que introduce Engelmann en el capítulo número 3, titulado David TypeScript, de su libro Wittgenstein Philosophical Development. Allí, Engelmann afirma que la teoría expuesta en el escrito a máquina se puede tomar como un, cita, análisis horizontal y que tiene en cuenta todo el sistema del lenguaje. Es horizontal porque el significado de una palabra está completamente determinado por sus reglas. Y adicionalmente no tenemos, por tanto, la gramática en un lado y el mundo en el otro, con el pensamiento en el medio. El contacto entre mundo, pensamiento y lenguaje ya está dado en un sistema. Termina la cita. El lenguaje no se entiende de forma holística. No se mencionan jerarquías de procesos que constituyan el lenguaje. Desde el primer momento se está parado en el lenguaje de la cotidianidad, a diferencia de la comprensión del lenguaje que el autor planteó anteriormente en tratados, donde se daba lugar a estructuras metafísicas o ideales. Si bien las reglas de la gramática están dadas antes del uso fáctico de las palabras, esto no significa que se trate de una estructura metafísica, sino que se asemeja más a una estructura de la lingüística normativa. Desde el escrito a máquina solo se puede conocer el significado por medio de la gramática. Sin embargo, no se puede ir a lo que va antes de la gramática, a lo primitivo o primario. En este aspecto, difiere con la idea presentada en el Tractatus de la estructura de la realidad, que pretendía establecer un génesis o estado primigenio. Es decir, en el escrito a máquina, el problema ya no es cómo es posible una proposición, sino cómo se usa o cómo se manifiesta la proposición. La gramática se entiende como una descripción del lenguaje y, por lo tanto, afirma Wittgenstein, no es responsable por ninguna realidad. No da juicios que indiquen si algo es verdadero o falso, sino que se limita a dar las pautas sobre cómo funciona el lenguaje. La gramática contiene las reglas del lenguaje. La veracidad de algo se da en la proposición, pero depende de las reglas de la gramática, por lo cual la gramática se concibe como la estructura que rige el lenguaje de manera a priori. Por tanto,
Se puede decir que la gramática predetermina el uso adecuado de las palabras, no como un a priori metafísico, sino como una construcción humana que se puede modificar. Sobre este último punto, podríamos decir que la gramática busca resolver algunos problemas no contemplados en la concepción del Tractatus, tales como el uso del lenguaje en la vida cotidiana y la expansión del lenguaje y de los significados. En el escrito máquina, Wittgenstein propone que las palabras están reglamentadas a partir de convenciones. Estas convenciones no tienen orígenes fijos, ni hay una intención de buscarlas. A pesar de que existan estas convenciones, las palabras no están completamente limitadas. Más bien, podríamos hablar de convenciones en construcción constante. Se propone que el lenguaje con el que debemos trabajar es el común, y la investigación no se dirige a buscar el origen verdadero de una palabra. Intentar ir más allá de lo que nos es dado en el lenguaje mismo es una tarea fútil y que ha entorpecido el quehacer filosófico. En el Tractatus, Wittgenstein partía de que el lenguaje tenía unos límites definidos, los cuales están demarcados por la estructura lógica que rige todo el lenguaje. Si bien en el escrito máquina, Wittgenstein ya no sostiene que la lógica sea la herramienta adecuada para examinar el lenguaje, sí sostiene que existe un límite en el lenguaje. En esta etapa intermedia de su obra, el límite se expresa por medio de la elucidación de la gramática. A partir del Tractatus, se podría pensar que, a pesar de que las palabras puedan expresar diversos sentidos, la forma de hacerlo está determinada a priori, debido a que en este texto se presenta un método a priori para analizar las expresiones de nuestro lenguaje. En cambio, el escrito máquina se ocupa del lenguaje común, tal y como lo usamos ordinariamente, sin preocuparse por las condiciones del sentido. Si comparásemos el lenguaje con un árbol, podríamos decir que el escrito máquina se concentra en las partes más visibles del árbol y deja de lado el impulso de escarbar en busca de la raíz más profunda. El escrito máquina introduce de forma recurrente la analogía entre el lenguaje y el ajedrez. Como juego, el ajedrez tiene unas reglas establecidas en un periodo que no nos interesa, pero aún se juega con dichas reglas. Estas son predeterminadas y están inscritas en el concepto mismo del ajedrez. Se podría decir que son sus reglas constitutivas. En lo práctico, se puede dar una fluctuación en ciertas reglas que no cambian la esencia nuclear del concepto de ajedrez. Es decir, se podrían cambiar algunas reglas. Por ejemplo, incluir la limitación del tiempo por partida por movimiento. Pero lo distintivo del ajedrez, como la posición, aspectos como la posición de las fichas en el tablero, sus movimientos y el momento de jaque, permanecerán como reglas constitutivas del juego. Podemos considerar entonces que algunas reglas se pueden añadir o suprimir sin que se afecte el funcionamiento general del juego, aunque podría preguntarse en algún momento hasta qué punto con estas modificaciones seguiría siendo ajedrez o meramente un juego similar al ajedrez. Este ejemplo sirve para caracterizar el concepto de regla que se introduce en el escrito máquina. Tal y como sucede con el ajedrez, en nuestro lenguaje las reglas se pueden cambiar hasta cierto punto, sin afectar lo constitutivo del juego. Más aún, teniendo en cuenta que se trata de reglas relativas a la práctica, cuyos límites pueden ser borrosos. Sin embargo, persiste la cuestión de hasta qué punto se puede modificar una práctica sin crear a partir de ello una nueva. Aquí es necesario considerar que nuestras prácticas lingüísticas están delimitadas por reglas de forma que los límites de nuestros conceptos los determinan las reglas. Pensemos en una analogía diferente a la de los juegos. Por ejemplo, la práctica de conducción de vehículos requiere el aprendizaje de una serie de normas de conducción contenidas en los movimientos físicos y cálculos requeridos para el buen manejo del vehículo. Todas estas reglas están implícitas en el momento de conducir, pero muchas no son evaluadas explícitamente a la hora de otorgar una licencia. De allí que un mal conductor, es decir, uno que falle algunas reglas, será un mal conductor, pero no dejará de ser un conductor. Lo anterior muestra que nuestro lenguaje posee conceptos que no tienen límites precisos y que son móviles en muchas direcciones. Y esto caracteriza nuestras nociones mismas de proposición, lenguaje, concepto, etc. Podemos decir que ellas poseen límites borrosos, lo que no significa que no sean útiles. El escrito a máquina reconoce que no existen límites tajantes y nítidos que delimiten las palabras
o conceptos que usamos en nuestro lenguaje ordinario. Entender los límites como borrosos es una de las claves para entender el planteamiento de Wittgenstein en el escrito máquina en torno a la interpretación. Entonces, siguiente, comenzaría la segunda sección con esta cita. En el numeral 19v, Wittgenstein afirma que interpretar un signo, añadirle una interpretación, es un proceso que tiene lugar en algunos casos, pero no cada vez que comprende un signo. Escrito máquina, numeral 19v. Entonces, Wittgenstein distingue aquí entre interpretar y comprender. Si la comprensión es la condición de la aplicación de la proposición, la interpretación aparece como una actividad que acompaña el uso de algunos signos, a diferencia de la comprensión, que parece ser esencial, por ejemplo, al uso de proposiciones o enunciados. Sin embargo, Wittgenstein aclara que en muchas ocasiones nosotros actuamos, por ejemplo, siguiendo órdenes o instrucciones sin que medie proceso alguno de interpretación, sino que lo hacemos de forma inmediata. Excepto en el caso de órdenes que no comprendemos en su cabalidad. Allí se puede apelar a la interpretación, cuya finalidad no es otra que la de llegar a la comprensión. Para Wittgenstein, incomprensión, como sugiere en el numeral 35, hace referencia únicamente a aquellas máculas en la proposición que, de alguna forma, se pueden eliminar por medio de la interpretación cuando persiste una duda o un error en torno al significado de una expresión. La diferencia entre la comprensión inmediata y la que está mediada por la interpretación es, al final, que una requiere una operación adicional, como una explicación, una descripción o una definición ostensiva. La interpretación se puede entender como un proceso de reemplazar unos signos con otros, hasta llegar a la combinación adecuada que permita vislumbrar el sentido de una expresión. Esto implica que aquellas proposiciones que se llegan a comprender por medio de un proceso interpretativo son proposiciones cuyo sentido está completamente determinado. En el numeral 42v del escrito máquina, Wittgenstein aclara algo más sobre la naturaleza del proceso interpretativo. La interpretación se puede definir como un proceso que, cita, se lleva a cabo en la gramática y no en el uso del lenguaje. Termina cita. La interpretación hace parte de la gramática debido a que cuando un sujeto se enfrenta con una expresión ambigua o que contiene palabras cuyo significado desconoce, lo que hace es tabular entre las posibilidades gramaticales de los signos que le generan dificultad, aquellos que no comprende de forma satisfactoria. Siendo así, la interpretación se puede comparar con la definición ostensiva, que también hace parte de la gramática y constituye un paso previo al uso significativo de una palabra en una proposición ordinaria. La interpretación no tiene lugar únicamente en relación con palabras, también se interpreta el tono en que una orden es dada, los gestos, las muecas, etc. En todos los casos de interpretación, la finalidad es llegar a la comprensión, y en todos los casos de comprensión podemos también hablar de una clara articulación de las reglas. Estas reglas están determinadas por la gramática y sus posibilidades, es decir, cuando se comprende, por ejemplo, una proposición, quien la comprende tiene a la vista las distintas posibilidades que corresponden a la expresión de funcionar adecuadamente en determinados contextos. La interpretación, claramente, adopta múltiples formas. Por ejemplo, podría darse mediante la elaboración de una especie de dibujo, a modo de traducción de lo expresado, que sirve como base para que el otro opere con imágenes relacionadas de múltiples formas. En otro caso, por ejemplo, el de una orden que no es comprendida puede consistir en añadir algo como una descripción, lo que significa que aquí la interpretación complementa la información dada inicialmente, que podría ser insuficiente para efectos de ejecutar una práctica específica. Por otro lado, una orden puede no ser comprendida por la manera como se ha expresado, es decir, por su tono. Y aquí la interpretación puede consistir en una recomposición de la proposición con un cambio tonal. También está el caso de las interpretaciones vacilantes, que son el resultado de una proposición confusa o imprecisa en algún segmento,
de tal modo que no se está seguro de lo que se va a hacer con ella o de cuál es su significado real. Quiero recordar aquí que no todas las proposiciones necesitan una interpretación. En general, cuando tenemos un dominio satisfactorio de nuestro lenguaje ordinario, nuestras expresiones son claras, lo que quiere decir que su uso resulta en una comprensión inmediata. Sabemos qué hacer con ellas. En estos casos, no se requiere un proceso adicional que tiene lugar en el uso mismo de nuestras expresiones. Esto quiere decir que la interpretación es requerida para el uso efectivo del lenguaje. Este es el caso, siguiendo la ilustración de Wittgenstein, de proposiciones tales como las que usamos para preguntarle la hora a alguien, que conducen a una respuesta casi mecánica del interlocutor. Las proposiciones que requieren algo más allá de sí mismas, las que precisan ser interpretadas, son las que precisan ser interpretadas. Wittgenstein usa como ejemplo una orden que en primera instancia no se entiende debido al tono con que fue enunciada. En el numeral 18 del escrito a máquina, habla de aquellas situaciones en las cuales para entender este tipo de órdenes debemos añadir algo para poder dar el paso a la ejecución de la orden que se nos dio. De ahí podría extraerse la consecuencia de que algunas órdenes o proposiciones están en cierta forma incompletas y que por tanto no las comprendemos instantáneamente, pero también podemos decir simplemente que falta precisar la gramática de las expresiones. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la interpretación no es un evento de carácter psicológico, se puede decir que la interpretación tiene lugar en el lenguaje mismo, en el momento en el que se da la tabulación de las reglas que se requieren para determinar el significado. Nosotros tabulamos las reglas, pero estas reglas existen independientemente de nosotros y no son de naturaleza estática. Ya se mencionó atrás que las reglas pueden variar con el pasar del tiempo y lo que en un determinado momento tuvo un significado y unas reglas de uso, hoy podrían o bien haber cambiado o bien desaparecido, cuando, por ejemplo, el objeto al que hacían referencia, ciertas palabras o expresiones, se encuentran ya en desuso o han desaparecido. Solo en este sentido se puede decir que las reglas son variables en el decurso de la historia, pero no son arbitrarias, en tanto que específicamente no depende de nuestro criterio particular al cambiarlas. La interpretación se ubica en el lenguaje y depende del lenguaje mismo. Por ello, presupone también las reglas del lenguaje. Tercer apartado, sentido y sin sentido. En esta última parte de mi ponencia hablaré inicialmente del signo, por ser fundamental a la interpretación, y luego me referiré al problema del sentido. El signo tiene relevancia en la relación entre la comprensión y la interpretación. Sobre el signo, podría pensarse que es como un medicamento, entre comillas, que debe causar el mismo efecto en todos los cuerpos. Sin embargo, los signos tienen cargas de significación establecidas mediante reglas que varían dependiendo de sus posibilidades combinatorias. Ahora bien, sin importar las posibilidades del signo, lo que interesa en relación con la comprensión es que dichos signos sean transmisibles e interpretables. Los signos están regidos por un código, el idioma, que funciona como un sistema que contiene el mismo las posibilidades de comprensión para quienes comparten las reglas de dicho sistema. De este modo, el aprendizaje de un idioma conduce al dominio de herramientas gramaticales necesarias para comprender los enunciados en dicha lengua desde un punto de vista morfosintáctico. Ahora bien, Wittgenstein señala que el dominio estructural de la gramática de un idioma no basta para que exista la comprensión, como lo expone, por ejemplo, en el numeral 7e, en el que pone el caso de una oración que pertenece a una narración literaria y que es entendida a nivel gramatical por el lector, pero este no capta su sentido de la misma forma en que lo hubiese hecho de haber leído el texto del cual fue extraído. La razón es que se desconoce el contexto que está detrás de dicha oración. Esta idea anterior puede llevarse más allá de las producciones escritas. También en el caso del arte, una persona sin educación artística puede identificar elementos de una pintura, como las formas geométricas y los colores, porque los reconoce. Sin embargo, la enunciación de esos elementos de una pintura a la manera
de una suerte de inventario de lo que ella contiene, no basta para comprender el sentido de la obra, puesto que para hacerlo se requiere tener lo que llamaríamos un ojo entrenado en apreciación artística. Es decir, aun reconociendo todos los elementos de la obra, su comprensión escapa al observador, en cuanto que no puede reconocer el porqué de estos elementos, porque estos elementos están presentes en sus relaciones. La comprensión se muestra entonces como algo que va más allá del reconocimiento de los aspectos estructurales y formales que conciernen al signo. La comprensión es el resultado de un proceso de instrucción que conduce al dominio de un sistema complejo de usos, reglas y acciones que como una unidad constituyen la esencia de eso que denominamos lenguaje. Frente a este tema de la unidad del lenguaje, en el escrito de máquina se ven distintas posiciones. En general, las más representativas son las de Engelmann, por un lado, quien sostiene que la unidad entre pensamiento, mundo y lenguaje, como Wittgenstein lo concebía en la época del Tractatus, sigue estando vigente en el escrito a máquina. Este es uno de los puntos que tienen en común ambos escritos. Por otro lado, Alois Spiegler, en su texto Wittgenstein on Understanding, Language, Calculus and Practice, sostiene que el mero hecho de que se integre la interpretación en el análisis del lenguaje implica una ruptura en la unidad entre lenguaje, mundo y pensamiento, puesto que si dicha unidad se diese efectivamente, no habría necesidad alguna de integrar los procesos de comprensión e interpretación. Considero que el escrito máquina, por su posición en la obra del autor, expone una opinión intermedia en torno al concepto de regla, pues la lógica constituye a veces un modelo para la definición de gramática, y en otros pasajes más bien se enfatizan los límites borrosos que caracterizan las distintas partes de nuestro lenguaje. Esto conduce a dificultades a la hora de aclarar la diferencia entre el sentido y el sinsentido. Claramente, algunos términos no están delimitados por reglas claras y nítidas. Sin embargo, esto no constituye ningún obstáculo para su uso, es decir, no constituye obstáculo para su comprensión. Se puede decir, por tanto, que esta falta de delimitación no es un defecto o falta en la significatividad de tales expresiones, y por tanto no implica un sinsentido, sino que su sentido está determinado de esta forma por los límites difusos. Esta falta de delimitación estricta no elimina la posibilidad de expresar un sentido. Un ejemplo usado por Wittgenstein es la imagen de un boxeador en una posición de combate, imagen de la cual distintos espectadores podrían extraer diversas conclusiones. Y a pesar de ser susceptible de múltiples interpretaciones, no significa que la imagen exprese un sentido, incluso si de entre estas múltiples interpretaciones algunas entrasen en contradicción contra unas con otras. Esto es característico de la gramática del signo. Como diría Wittgenstein, cito, una regla, podría decirse, no es una orden, sino casi una sugerencia. Termino cita. Tanto la comprensión inmediata como la comprensión que se deriva de una interpretación llegan al mismo punto, al sentido. Se podría decir que el sentido es siempre el fin último de la comprensión. Bueno, ya pasaría a las conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la interpretación en el escrito a máquina? El recurso de Wittgenstein a la interpretación constituye un elemento clave para comprender cómo se va dando el pensamiento del autor de superación de la filosofía del tratado. Wittgenstein considera la interpretación como un proceso que se da dentro del cálculo del lenguaje, y en ese sentido hace parte de esa estructura que rige el lenguaje a priori. Las ambigüedades y la falta de limitación se presenta a veces en el uso de palabras y expresiones. No tienen un carácter accidental ni representan errores en el manejo de los signos de nuestro lenguaje, sino que hasta cierto punto son también parte del lenguaje y lo caracterizan, constituyen su gramática. No obstante, la interpretación no funciona con precisión infalible ni bajo criterios estrictos claramente predefinidos. Wittgenstein afirma que una interpretación es solo una interpretación más, queriendo aludir al hecho de que no hay un punto final en este proceso, ya que la interpretación no constituye una herramienta infalible para la determinación del sentido. Es importante recordar
que en el escrito a máquina, Wittgenstein incorpora una idea de gramática que no es completamente rígida, como las reglas de la lógica, pues admite que así como existen conceptos regulados de forma nítida y estricta, también existen conceptos con bordes borrosos. La interpretación ayuda a la hora de construir una explicación para aquellas instancias del lenguaje donde pareciera que la significatividad se oscurece. Estas ambigüedades de las que la interpretación se hace cargo transportan a los hablantes a un escenario en el que ya no se puede tener certeza absoluta acerca del significado de las expresiones que asumen una perspectiva como la del Tractatus. Las expresiones que requieren interpretación evidencian las regiones móviles de nuestro lenguaje y la necesidad de contar con el contexto. Cuando se hace necesaria la interpretación, pareciera que hay una fractura entre el sujeto que tabula las reglas de la gramática y los signos que componen su discurso. Sin embargo, la interpretación se introduce como vía para llegar a la comprensión en un mundo a veces complejo y confuso de órdenes, imágenes y enunciados que pueden ser ambiguos. El hecho de que en nuestros usos lingüísticos ordinarios nos veamos constantemente obligados a recurrir a la interpretación para alcanzar la comprensión, siendo todos usuarios del mismo código lingüístico, muestra que el significado no es algo absolutamente determinado, sino es muchas veces borroso y parcialmente delimitado. Es en nuestras proposiciones comunes y cotidianas donde se encuentra muchas veces esa necesidad interpretativa. Escenarios tan comunes como el caso de una flecha, mencionado en los numerales 13 y 14 del escrito a máquina, ilustran circunstancias en las cuales se da el paso de la interpretación a la comprensión. La flecha señala una dirección, pero para entender la dirección que la señal indica, se debe muchas veces interpretar la imagen de forma adecuada en relación a su contexto, el lugar donde está ubicada, la finalidad de la señal, etc. Cosas que la flecha por sí misma no indica ni describe. La interpretación permite tabular sobre las borrosas y dilatadas reglas de la gramática. Entonces, sería toda mi presentación. Si hay preguntas, pueden ponerla ahora. Muy bien, damos las gracias a Sara Melina por la presentación que acaba de compartirnos. En este momento entonces damos paso a algunas preguntas, algunas inquietudes que le quieran formular alguno de los participantes. Le recordamos a los asistentes que pueden escribir sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior de la aplicación. Entonces, iniciamos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, yo inicio entonces con una primera cuestión, una primera pregunta. Quisiera preguntarle a Sara si lo que mencionaba al principio de su presentación, la existencia de supuestos, como podríamos llamarlos, a priori metafísicos, ¿no? Para explicar cuestiones acerca del significado, acerca del lenguaje. ¿Por qué esos supuestos, esos a priori metafísicos, crees que no sean compatibles con una perspectiva antropológica acerca del lenguaje? ¿Qué problema habría, ¿no? Entre sostener una perspectiva antropológica acerca del lenguaje, del significado, y a la vez sostener supuestos de ese tipo, como a priori metafísicos, algo como lo que sucede, por ejemplo, en el Tractatus? Yo vería la incompatibilidad en que estas estructuras metafísicas predisponen las posibilidades de los usos de las palabras, de los conceptos, y intentan meter el lenguaje en un molde, y este molde no permite ver el lenguaje como un acontecimiento
que sería el lenguaje, digamos, cotidiano. De forma que estas estructuras metafísicas solo permitirían ver un lenguaje que, como Wittgenstein dice, funciona como un cálculo, pero generalmente no se acerca al lenguaje que realmente hace parte de la vida de las personas. En ese sentido, no podría ser antropológico, y por eso habría una contradicción, pues no habría una compatibilidad. Aprovechando que acabas de mencionar esa idea del cálculo, esa imagen del lenguaje interpretado como una especie de cálculo y sus reglas en ese mismo sentido, ¿no? Entendiéndose como las reglas de un cálculo, eh, ¿cómo podría o cómo eso entra en conflicto con esa idea que citaste hacia el final, ¿no? Ya hacia el final de tu presentación, según la cual una regla es una sugerencia, una regla habría que tomarla casi, dice Wittgenstein, como una sugerencia, en el sentido de que eso podría aplicarse muy bien a los, digamos, a los conceptos que tú mencionabas o expresiones que tienen límites borrosos. En ese caso, uno puede considerar que una regla en relación con esos conceptos o expresiones que son de límites borrosos funciona así, casi como una sugerencia, ¿cierto? En cuanto a su aplicación, una sugerencia gramatical o algo por el estilo. Pero, ¿qué pasaría con esos conceptos que tienen límites rígidos o que podemos decir que expresan pues límites estrictos? La cuestión es si no podría uno concebir que en el lenguaje al mismo tiempo coexisten esas dos cosas, ¿cierto? Reglas que se expresan casi como una sugerencia y reglas también análogas a las del cálculo, que no admiten ninguna movilidad. O si eso generaría un conflicto también o de pronto algún tipo de contradicción en relación con esa, digamos, ese carácter unitario y sistemático que dice Wittgenstein le imprime a su comprensión del lenguaje en el escrito a máquina. Yo pensaría que pueden existir, como el mismo Wittgenstein lo menciona, eh, palabras que tienen límites más borrosos que otras, unas que son mucho más rígidas, pero el problema en todo caso no sería reconocer la existencia de, digamos, de estos, no sé, de estas gramáticas, sino asumir que todo el lenguaje se debe entender como conceptos con bordes rígidos. Y la coexistencia de estos bordes o estos límites borrosos con unos, no sé, rígidos o estrictos, creo que va muy en línea con lo que Wittgenstein está intentando hacer en este texto, que es compaginar un poco una posibilidad, digamos, del cálculo mientras integra este lenguaje, digamos, más cotidiano. Entonces creo que el mismo aquí, por lo menos en este texto, se puede apreciar eh, la compaginación de ambos fenómenos, porque es lo que él intenta hacer, es lo que él intenta, digamos, salvar. Muchas gracias, Sara Melina, por las respuestas. No sé si algún panelista tiene alguna pregunta final antes de dar paso a la siguiente presentación. Dylan Piedradita, tienes la palabra, puedes activar el micrófono y si lo deseas también la cámara. Sí, muchas gracias Sara por su presentación. Bueno, mi duda tiene que ver con un asunto, una afirmación que llamó mi atención y que en principio quisiera pedirte simplemente que la desarrollaras un poco, y es esta afirmación según la cual la interpretación no es un asunto psicológico, sino que tiene lugar en el lenguaje mismo. Entonces, esta interpretación que opera también de algún modo según reglas, estas reglas tú señalabas que existen con independencia de nosotros mismos. Y pues tal como yo
intenté interpretar esto es que, pues de alguna manera, no dependen de la voluntad arbitraria de una persona, pues en ese sentido no dependerían de nosotros, pero sí dependen de nosotros, creo yo, en la medida en que pues están reguladas dichas reglas por las prácticas colectivas que dan sentido a las expresiones del lenguaje. Entonces, no sé si es viable esta interpretación que hago del asunto y quizás si podrías elaborar un poco esta idea de que la interpretación tiene lugar en el lenguaje mismo. Gracias. Se piensa que tiene lugar en el lenguaje y no propiamente algo psicológico, porque precisamente estas reglas no son reglas con las que uno, digamos, cree o está de acuerdo, sino que son más bien un consentimiento implícito, un consenso entre los hablantes. Entonces, en el momento en que una persona lleva a cabo un proceso interpretativo, esa persona tabula, digamos, entre las distintas posibilidades interpretativas, y estas posibilidades están dadas según el contexto, según esas prácticas lingüísticas que mencionabas, y en tanto que son, digamos, sociales, Dickinson concibe que no, pues, a mi opinión parece que estoy diciendo que no tienen propiamente que ver con un proceso interno o un proceso que sea particular eh, pues a cada quien, que no presentan unas variaciones que llevarán a pensar que es psicológico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Sara Melina por su participación en nuestro seminario, por la presentación que acaba de hacernos. Y damos ahora paso a la tercera presentación de este día, que está a cargo de Dylan Piedrahita. Dylan Piedrahita es licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia y actualmente cursa su último semestre del pregrado de filosofía en la misma universidad. Sus áreas de interés académico se han centrado en la teoría crítica y la epistemología. El día de hoy, Dylan nos ha querido regalar una presentación que ha titulado Apuntes sobre los usos y alcances de la duda escéptica en sobre la certeza. Dylan, bienvenido y tienes la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar agradeciendo al profesor Víctor Chica y a todos los organizadores del evento, así como a los asistentes que emplean parte de su tiempo en escucharnos a nosotros y escuchar nuestras reflexiones. Quisiera señalar un asunto respecto al título de la presentación que voy a hacer, llamada Apuntes sobre los usos y alcances de la duda escéptica sobre la certeza. Lo que quiero destacar de allí es el término apuntes, pues partiendo del hecho de que un apunte es como, los apuntes son un conjunto de notas que se escriben sobre lo que se lee o sobre algo que se ha estudiado, sobre algo que fue enseñado. Estas se hacen con un propósito, pues muy concretamente es el de volver a ellas nuevamente, es el de estudiarlas para ampliar las reflexiones y afianzar aquello sobre lo que se escribió. Eh, entonces, lo que quise sugerir con ello, más que el hecho de que mi presentación vaya a consistir en una serie de apuntes, es más bien el hecho de que estas reflexiones van a seguir siendo eso, notas sobre las que hay que volver para reflexionar y para ampliar, y que es un producto de unas cuantas reflexiones que tuvieron origen en un seminario que tuve hace más de un año sobre este libro precisamente de Wittgenstein, sobre la certeza. Bueno, y ahora dado que las presentaciones de este seminario pues están siendo mediadas por las herramientas tecnológicas, quisiera aprovechar estas herramientas para proyectarles un texto que he preparado. Así que permítanme, les proyecto pantalla.
Espero que se vea suficientemente bien. Antes de iniciar, pues, procederé a presentarles rápidamente la estructura del texto. Habrá una introducción, luego una aproximación y delimitación del problema que abordaré. Señalaré los contextos de uso del juego de la duda. Haré luego una caracterización de la duda escéptica. Posteriormente haré un análisis y señalaré los alcances de esta duda escéptica dentro del proyecto del libro de Wittgenstein. Señalaré por último las consecuencias de este análisis y haré unas cuantas consideraciones finales sobre las reflexiones que presentar. Antes de iniciar aquí, pues quisiera simplemente señalar que el libro sobre la certeza fue escrito, publicado póstumamente y fue escrito como una serie de notas más o menos discontinuas por cuanto hay transiciones de temas de manera repetida y que fueron enumeradas por medio de parágrafos, de modo que la citación en lo que verán en lo seguido del texto siempre aparecerá como SC por las iniciales de sobre la certeza y el numeral del parágrafo al que corresponde. Ahora, pues procederé a leer un pequeño epígrafe antes de la lectura. Bien es sabido que en las dudas del escéptico siempre de algún modo encuentran un fundamento en el hecho de que en la medida en que es posible dudar, pues se duda. Y esta afirmación es algo a lo que trata de responder Wittgenstein. Entonces dice, lo que he de demostrar es que una duda no es necesaria ni siquiera cuando es posible. Que la posibilidad del juego del lenguaje no depende de que se ponga en duda todo lo que puede ser puesto en duda. Bueno, procedo con la introducción. En las ya clásicas conferencias Defensa del sentido común y Prueba del mundo exterior, George Moore se propuso distinguir su posición filosófica de la de algunos filósofos idealistas influyentes en el panorama filosófico de Cambridge de finales del siglo XIX. Se trata de una reacción contra la corriente idealista opuesta a las convicciones ordinarias que dan fundamento a las concepciones sobre la realidad aceptadas por todos. En este caso, pues, esas concepciones contrarias a las normalmente aceptadas por todos son cosas como que la esencia de toda existencia es el espíritu, o el hecho de que el tiempo es irreal, entre muchas otras. Además de esto, las ideas de Moore tenían por intención acabar con la vieja disputa entre el dogmatismo y el escepticismo filosófico en favor de una concepción del mundo del sentido común. Sin embargo, lejos de resolverla, dio lugar a un más amplio conjunto de consideraciones y réplicas que avivaron la controversia. La más representativa muestra de esfuerzo por explorar las cuestiones tratadas en dichas conferencias es la inconclusa y póstumamente publicada obra de Wittgenstein sobre la certeza. Sus reflexiones se vieron principalmente estimuladas por la necesidad de esclarecer las características y los ámbitos de aplicación de algunas expresiones y términos empleados en las reflexiones de Moore: certeza, conocimiento y duda. Es nuestro propósito llevar a cabo un despliegue de la postura que asume Wittgenstein sobre la certeza a propósito de la duda, y con ello de los desafíos escépticos. Presentaremos pues algunas propuestas interpretativas sobre las réplicas de Wittgenstein a los desafíos escépticos. En líneas generales, estas comparten la idea según la cual no existe una respuesta epistémica racional a tales desafíos. Estos últimos no han de ser directamente confrontados, sino más bien eludidos o disueltos. Será también objeto de discusión si esta manera de afrontar los desafíos escépticos constituye o no una salida irracional al dilema entre dogmáticos y escépticos. Aquí quisiera hacer una pequeña aclaración, es que por el término dogmático no debe entenderse la persona que férreamente se obstina en mantener una posición o una creencia a pesar de toda la evidencia contraria que pueda presentarse, sino más bien
es la postura según la cual pues, uno se puede pronunciar afirmativamente sobre el mundo. Y en el caso de los filósofos, aquellos que formulan tesis filosóficas positivas sobre el mundo, algo que un escéptico radical encontraría cuestionable. Bueno, procedo con la aproximación y la delimitación del problema que abordar. Para empezar, es conveniente distinguir entre dos tipos de escepticismo y fijar la atención sobre la variante que es objeto de crítica del análisis de Wittgenstein. Siguiendo a Moyal Sharrock, puede ser escéptico quien afirma que no hay conocimiento alguno sobre X, siendo X, por ejemplo, conocimiento sobre proposiciones relativas a la existencia del mundo exterior, a la existencia del mundo hace más de 5 minutos, o al saber de que tengo 2 manos, en cuyo caso el mismo Wittgenstein podría ser llamado escéptico. Aquí pues podría llamar la atención sobre el tipo de proposiciones que estoy ejemplificando aquí: la existencia del mundo exterior, la existencia del mundo hace más de 5 minutos, o el saber de que tengo 2 manos. Sin embargo, la discusión se sostiene con otra forma de escepticismo, según la cual, dada la posibilidad, sin contradicción lógica, de ponerlo todo en duda, no es posible tener conocimiento de nada. Ante la posibilidad de esta duda, el filósofo escéptico estima necesario someter a escrutinio el sistema ordinario de creencias sobre la realidad y considerar casos en los que, por ejemplo, es posible pensar que todo lo real es producto de un sueño, o que las cosas desaparecen cuando no son percibidas por nadie, pero que reaparecen cuando sí lo son. El análisis de esta postura y de las reflexiones de Wittgenstein presentes sobre la certeza al respecto será nuestro eje de discusión. Es sustancial, ante todo, resaltar cómo la aproximación al problema sobre la certeza guarda estrecha relación con la concepción general de la filosofía de Wittgenstein. Las características de esta singular concepción filosófica son expuestas por Holguín y serán sintetizadas como sigue. Wittgenstein toma distancia de la tradición filosófica por cuanto sostiene que la función de la filosofía es una actividad analítica y descriptiva. Descriptiva, a diferencia de explicativa, porque la filosofía no ha de ofrecer teorías ni metateorías que den cuenta de la realidad, sino ser crítica del lenguaje. Analítica, porque la filosofía es un ejercicio de aclaración lógica o conceptual del pensamiento que se expresa en elucidaciones. Siendo el lenguaje la fuente de nuestras confusiones, el procedimiento parte del análisis de los usos concretos de los conceptos y las proposiciones que generan confusión filosófica. La intención que subyace a esto obedece a la necesidad de dar un lugar preciso a los usos del lenguaje, de modo que la claridad de lo concreto se oponga al habitual uso abstracto, general y descontextualizado de las palabras por parte de muchos filósofos. Al dar con los distintos contextos de uso, se hace posible la delimitación del sentido de los conceptos y las proposiciones, a la vez que se identifican los rasgos diferenciales y compartidos con otros conceptos hacia los que el filósofo hechizado, tanto escéptico como dogmático, extiende inadvertidamente un significado válido en un contexto a otro en el que es ilegítimo hacerlo. Así, las discusiones entre escépticos y dogmáticos serían producto de confusiones conceptuales. Lo que se muestra paradójico desde un ángulo deja de serlo cuando se comprende la lógica del lenguaje. Se disuelve. El escéptico y el dogmático, a pesar de sus divergencias, convergen en un punto: los procedimientos racionalmente aceptados que podrían zanjar su disputa. Estos procedimientos pues tienen que ver precisamente con la apelación a la evidencia y muy concretamente a un responder directamente a las preguntas que hace el escéptico por medio de evidencia o de argumentos racionalmente estructurados. En eso convergen ambos. Ahora, al desatender dicho acuerdo y emplear una nueva propuesta metodológica,
Wittgenstein, podría decirse, entró por la puerta de atrás. No pone en cuestión los argumentos en sí mismos, sino su significatividad. Sí. Dicho proyecto no está encaminado a dirimir la antigua disputa mediante argumentos que establezcan la ventaja incuestionable de una de las partes en conflicto. Por el contrario, su intención general consistiría en invalidar aquellas concepciones de la filosofía y de sus problemas que dan lugar tanto a la formulación del pseudoproblema escéptico como a su pseudorefutación. A grandes rasgos, es esta lectura terapéutica de la filosofía de Wittgenstein una fuerte vía interpretativa que ve en los problemas filosóficos malentendidos sobre cómo funciona el lenguaje, de los cuales es deber de la filosofía librarse. Ahora haré un contexto, ofreceré los contextos de uso del juego de la duda. La dificultad que supone identificar los rasgos y el papel que desempeñan conceptos como saber y duda en nuestras prácticas epistémicas y lingüísticas ordinarias hace que tanto el filósofo escéptico como el dogmático terminen haciendo un uso descontextualizado de los mismos, que aunque parezca tenerlo, carece sentido. Bajo este nuevo lente, deja de ser conveniente llamar al resultado del análisis de Wittgenstein una explicación o una refutación de los desafíos escépticos. Se trata más bien de que nuestra comprensión de las formas lingüísticas que son objeto de análisis cambie. Para poder caracterizar los usos y límites de los conceptos, en este caso el de la duda, Wittgenstein hace uso de un recurso, las analogías. Un juego, como una actividad que implica el aprendizaje de reglas que no son necesarias, pero que tan pronto como empieza deben ser aplicadas. La exploración de los usos lingüísticos en que la duda aparece ayudará entonces a describir el juego del lenguaje de la duda y con ello las regularidades y límites de nuestras prácticas lingüísticas ordinarias. Abordemos pues el juego de la duda. Para Wittgenstein, este juego tiene por propósito llevar una pregunta abierta a su solución. Esas serían las reglas de ese juego. Stroud lo caracteriza del siguiente modo. Es un juego porque comprende prácticas análogas a las reglas, tales como el mantenimiento de registros, la presentación de evidencia, que involucra instituciones como librerías y tribunales, y un trasfondo colectivo en que descansa la uniformidad del juicio y del acuerdo. Cuando se encuentra la respuesta en sus materiales, el juego de la duda finaliza. Valga la pena también señalar que hasta ahora estamos caracterizando el juego de la duda en términos generales y no el de la duda escéptica. De modo que este juego de la duda es un juego que juegan las personas que no son filósofas y que emprenden y que pues tienen intercambios lingüísticos con otras personas. Visto así, el juego de la duda representa un conjunto de prácticas humanas concretas que se llevan a cabo con un propósito. Bajo estas condiciones, la duda, entendida como una indagación sobre la verdad de un asunto cualquiera, no representa ningún problema filosófico. Sin embargo, podemos observar cómo emerge en el juego de la duda cotidiano una práctica similar a la del escéptico. Si en medio de una duda sobre un asunto simple, es decir, sobre cuestiones que cotidianamente no exigen indagaciones profundas ni complejas, a alguien se le ofrece una respuesta, una justificación o una evidencia fiable que intente resolver la cuestión, el juego de la duda acabaría. Pero si la persona que pregunta no acepta la evidencia que se le ofreció, el juego de la duda continuaría. Quien intenta responderle emprendería la ejecución de los procedimientos colectivamente aceptados que llevan a la consecución de una respuesta válida sobre el tema en cuestión. Si una vez realizados estos procedimientos se acepta la evidencia, la duda cesa. Si no se acepta y la persona se rehúsa a aceptar
cualquier otra evidencia del mismo tipo como prueba, se diría que esa persona se encuentra fuera del juego del lenguaje de quien en principio le proporcionó sus pruebas. Wittgenstein afirmaría que dicho comportamiento podría describirse como similar a la duda, pero su juego no sería el nuestro, ¿no? Que quien pregunta insistentemente, aun a pesar de la cantidad de evidencia que se le proporciona y que es una evidencia colectivamente aceptada, pero si es negada por quien pregunta, ya no estaría jugando nuestro juego. Ahora procederé a señalar una caracterización de la duda escéptica. La anterior situación ilustra lo que parece suceder con los escépticos. Cuando estos insistentemente afirman que ver no es un criterio fidedigno para creer que, por ejemplo, aquí hay dos manos, esta pues es la famosa afirmación que aparece en las conferencias de George Moore, y con ello, para responder a la pregunta, ¿tienes dos manos?, la duda ya no puede ser resuelta, pues siempre insistirá en que es posible poner tal o cual evidencia en duda. El escéptico actúa aquí como un obsesivo que abre y cierra un cajón indefinidamente en busca de algo que no encuentra, o como un alumno que interrumpe constantemente cuestionando la idea de que el mundo opera según leyes naturales. No ha aprendido el juego que queríamos enseñarle. En este caso, lo que comúnmente sería una duda ordinaria deja de serlo. Si, además de negarse a aceptar nuestros criterios de evidencia y de oponerse a lo que asumimos con seguridad, el escéptico creyera en cosas que consideramos imposibles, como que los objetos surgen espontáneamente de la nada, o que es posible que no existan los objetos externos, pues nos gustaría decir que quien puede creer tal cosa rechaza todo nuestro sistema de verificación. Al respecto, el escéptico podría argumentar que, partiendo de la distinción entre el ámbito práctico y el teórico, su duda sigue siendo legítima en un ámbito filosófico, por contraposición al contexto ordinario. Esta misma idea la expresa el idealista, quien sostiene que no se trataba de la duda práctica, que está descartada, sino que tras la duda práctica todavía yace una duda. Ante esto, Wittgenstein responde: que esta sea una ilusión se ha de mostrar de un modo distinto. En esta última afirmación se vislumbra el propósito terapéutico de Wittgenstein, quien con el término ilusión ya sugiere que la duda escéptica y el problema suscitado por ella, como si se tratase de un hechizo, deben ser disipados. Asimismo, al afirmar que tal propósito debe lograrse de un modo distinto, insinúa proponer una respuesta diferente al problema. Esto es, no por medio de una respuesta convencional argumentativa, sino a través de un método analítico. Este método hará notar que los desafíos escépticos y las respuestas de Moore al respecto son suscitadas por un malentendido, de modo que habría que invalidar los intentos por responder satisfactoriamente a una pregunta formulada sobre una expresión errónea. Será entonces necesario, para lograr una más amplia caracterización de la duda, hacer explícitos algunos de los casos concretos en que ésta se expresa y ver cómo se asemejan y difieren un caso de otro. Análisis y alcances de la duda escéptica. Un clásico argumento escéptico es el del sueño. La tradición cartesiana puso de relieve una pregunta a la que se debe responder si ha de encontrarse un fundamento firme de todo conocimiento. ¿Acaso no es todo un sueño? Ante esto, Wittgenstein responde: la imposición de la duda con el argumento del sueño también puede ser puesta en duda, y también el significado de esas palabras. Este argumento y otros de Wittgenstein son ampliados por Stroop. Si una persona X que está soñando afirma en sus sueños "estoy soñando", entonces no está realmente pensando ni hablando. Más aún, si esa persona está soñando, su afirmación también estaría siendo soñada. Por tanto, al decir esas palabras, X no está haciendo una declaración genuina,
pues no está despierta ni es plenamente consciente del significado de sus palabras. Bajo estas condiciones, las palabras de X no tienen sentido y la formulación de la duda escéptica pierde su fuerza. Quien no está seguro de ningún hecho tampoco puede estarlo del sentido de sus palabras. En otras palabras, puesto que no hay condiciones de significatividad, la pregunta escéptica carece aquí de sentido y, por tanto, de una solución. Y no solo eso, el responder a algo que no tiene sentido con sé que no estoy soñando, tampoco tiene sentido. Las consecuencias para el análisis que tiene el afirmar que expresiones de ese tipo no tienen sentido consisten, primero, en que son expresiones que deben ser desechadas. Segundo, en que sería un despropósito formular preguntas sobre dichas expresiones. Y tercero, en que se invalidan las pretensiones de ofrecer pruebas y responder directamente a estas expresiones. A este respecto, creo que vale la pena mencionar una distinción que ocurre en alemán entre tres conceptos. No me aparece aquí en el chat. Son los siguientes: Sinn, Unsinn. Son Sinn, sinnlos y Unsinn. De modo que uno de estos es como con sentido, otro es sin sentido y otro es como carente de sentido absurdo. Cuando se dice aquí que estas proposiciones no tienen sentido, se está tratando de decir que son absurdas en la misma medida en que yo podría afirmar algo como: es absurdo afirmar que yo en este momento me encuentro en mi casa y al mismo tiempo me encuentro en el campus universitario. Esta afirmación es absurda, pero no por ello es ininteligible. Puede de hecho comprenderse. De modo que las preguntas que hace el escéptico no es que sean inteligibles, sino absurdas en el sentido en que acabo de señalar. Observemos otras formas de duda y el tipo de análisis que efectúa Wittgenstein sobre ellas. ¿Es posible la hipótesis de que no existe ninguna de las cosas que nos rodean? ¿No sería como si nos hubiéramos equivocado en todos nuestros cálculos? Segundo, ¿no podría creer que una vez he estado lejos de la Tierra sin saber y quizás en estado de inconsciencia y que los demás lo saben, pero no me lo dicen? Sin embargo, tal cosa no se ajustaría de ningún modo al resto de mis convicciones. Un tercer escenario: si nosotros, por ejemplo, siempre hubiéramos calculado mal y 12 por 12 no fueran 144, ¿por qué habríamos de confiar en ningún otro cálculo? Se observa que en cada una de sus reflexiones sobre estos tres ejemplos, Wittgenstein no ofrece razones que se opongan al escepticismo, o sea, argumentos. En lugar de ello, hace observaciones que socavan paulatinamente el sentido de ese tipo de dudas. Veamos ahora el análisis que deriva de algunos escenarios en que la duda aparece. La duda solo es significativa en el contexto de un juego de lenguaje que no es en sí mismo objeto de duda. Para poder dudar de X es indispensable saber lo que X significa. Y esto presupone ya un contexto en el que las expresiones se emplean significativamente. Así, la duda generalizada del escéptico se invalida, no solo porque las dudas están restringidas a un juego de lenguaje, sino también porque al ponerlo todo en duda, el escéptico cuestionaría el significado mismo de las palabras que formulan su duda. En esta línea interpretativa, el énfasis recae sobre la necesidad de un contexto preciso como condición de posibilidad de cualquier duda razonable. La duda, un segundo elemento, es que la duda no es un simple enunciado verbal, así como pues la formularía un escéptico. Si la duda escéptica no trasciende el ámbito de la imaginación, no tendría ninguna relevancia práctica. Como señala Stroud, Wittgenstein habla de la duda como una práctica, no solo porque se usen palabras para referirse a ella, sino también porque implica una función social de la que los seres humanos participan. Un tercer elemento es que la duda descansa solo en lo que está fuera de duda, es decir, implica la certeza. Cuando se intenta responder a una duda y ofrecer razones en favor de una creencia, debe haber un límite en las razones, por lo que las dudas descansan en el hecho de que hay muchas proposiciones exentas de duda. Quien quisiera dudar de todo ni siquiera llegaría a dudar. El mismo juego de la duda
presupone ya la certeza. Consecuencias del análisis. En estos últimos puntos reside gran parte del núcleo interpretativo de Wittgenstein y de la disolución de las dificultades escépticas. Las proposiciones tipo Moore se muestran indubitables y constituyen nuestras creencias más fundamentales. Su validez deriva del papel que desempeñan en nuestras prácticas lingüísticas y de su peculiar estatus lógico. No son proposiciones empíricas ni pertenecen a la psicología, sino más bien a la lógica. Son las llamadas proposiciones bisagra, o también proposiciones eje en la literatura. El escéptico y Moore apoyan toda su discusión en este tipo de proposiciones, lo que hace que la duda o la afirmación de conocimiento sobre ellas resulte en extrañas consecuencias como la pérdida de seguridad de todo juicio y del fundamento de todos ellos, la desconfianza sobre lo que se entiende por verdadero y por falso, la impresión de la pérdida de la cordura, etc. Además, quien pretendiera manifestar estas dudas sin contexto alguno, en lugar de recibir una respuesta argumentada, podría ser censurado o reprochado. No se diría de dicha persona que cometió un error, sino que quizás se ha vuelto loco o simplemente no lo entenderíamos, ya que yo no sabría lo que tal persona estaría dispuesta a admitir como evidencia y lo que no admitiría. También habría que señalar que se podría también arrojar dudas sobre la capacidad de dicha persona de usar las palabras que está usando en ese contexto en que formula las dudas. Ahora, la importancia de las llamadas proposiciones bisagra se evidencia en el amplio despliegue interpretativo de su sentido y relevancia en las reflexiones de Wittgenstein. Algunas interpretaciones de este importante concepto son desarrolladas por Salvatore. McGinn y colega, Framework Reading, hablan de las proposiciones bisagra como condiciones de posibilidad de cualquier práctica epistémica significativa. Williams, Contextualist Reading, las reconoce como el rasgo básico característico de nuestras indagaciones. Stroll, Non-Epistemic Reading, por su parte, las caracteriza como creencias de naturaleza no proposicional, pragmática e incluso animal que no están sujetas a evaluación epistémica. Pritchard, Non-Propositional Reading, por último, las comprende como los elementos necesarios de cualquier indagación racional. Este sostiene que no por ser proposiciones indubitables son necesariamente irracionales. A su parecer, sería más preciso hablar de una creencia bisagra en términos de un compromiso arracional y no proposicional, que no se analiza racionalmente precisamente porque no es una creencia epistémica. Consideraciones finales. De lo ya expuesto, podemos extraer elementos sobre los alcances de la duda. Esta depende de creencias indubitables, de los parámetros de verdad y falsedad, de una justificación limitada, del juego del lenguaje y de la comunidad que lo encarna. Con todo, ¿cómo se explica aún la plausibilidad de las dudas escépticas? Holguín habla de una extrapolación inválida, Moyal-Sharrock de un error categorial, Stroll de un uso no razonable de las palabras. Veamos. La amplitud de usos y significados de las palabras hace que, a causa de las semejanzas externas entre ellas, se introduzcan desapercibidamente afirmaciones que son significativas en un contexto, pero no en otro, resultando así en extensiones conceptuales inválidas. Holguín afirma que la crítica del lenguaje debe desvelar esa similitud externa de los conceptos que encubre profundas diferencias lógicas entre ellos, identificando así las analogías concretas que dieron lugar a extrapolaciones inválidas vaciando los conceptos de sentido. Los insentidos metafísicos se revelan así como el resultado de falsas analogías y de un uso descontextualizado del lenguaje. Stroll, a su vez, reconoce que el uso de palabras familiares de manera significativa en contextos concretos no implica que cualquier uso de esas palabras sea razonable. Moyal-Sharrock, por su parte, sostiene que el escéptico confunde una regla gramatical con una proposición empírica o epistémica. En consecuencia, parte de los ingredientes del hechizo filosófico son los usos indiscriminados de una tipología proposicional
con los de otra tipología debidos a sus semejanzas externas. Es tarea del análisis conceptual revelar las funciones lógicas de las proposiciones y disolver las aparentes dificultades que suscitan. Finalmente, cabe mencionar dos cuestiones. La primera parte de la siguiente afirmación. No hay claridad de límites entre regla y proposición. Al respecto, ha de señalarse que la dificultad de trazar los límites entre las circunstancias en que no puede haber un error, así de manera categórica, en que no puede haber un error, de aquellas en que difícilmente puede haber uno, no hace razonable la introducción de una duda indiscriminada y permanente. Una duda que, siguiendo a Stroh, mezcla la posibilidad lógica con la posibilidad física, o en términos de Moyal-Sharrock, la confusión de la posibilidad lógica con la posibilidad humana. Esta consideración es valiosa por cuanto reconoce que el hecho de que algo sea inteligible y lógicamente posible, en este caso sería la duda escéptica, es una duda que siempre se funda sobre la posibilidad de que allí, en una circunstancia, podemos dudar sobre algo. De ello, no se sigue, como muchas de las dudas escépticas, no implica una real probabilidad de trascender los límites que impone la naturaleza física y mucho menos la efectiva realización de esas ideas en el dominio de la vida humana, como la del clásico argumento de Hilary Putnam sobre los cerebros en una cubeta. La segunda y última cuestión para terminar remite a la pregunta sobre la razonabilidad de imponer límites a la duda. ¿Es un acto racional hacer tal cosa? Wittgenstein lo negaría. El juego del lenguaje de la duda y de los juegos del lenguaje en general portan el signo de lo natural, que no es necesariamente razonable ni irracional. No dudar sobre las proposiciones que formula la duda escéptica es nuestro modo de juzgar y actuar, y esto, como los juegos del lenguaje, no está justificado. Simplemente están allí, como nuestra vida. Y con esto doy por terminada la lectura de la presentación. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias a Dylan Piedrahita por su presentación, por aceptar pues nuestra invitación a participar en este seminario. Abrimos entonces este espacio final para preguntas, observaciones o algunas consideraciones por parte de los asistentes o de los panelistas. Inicio entonces, Dylan, con una pregunta que me surge, una inquietud relacionada con el concepto que usted utilizó, el concepto de método analítico, ¿no?, que mencionaste en algún punto de tu presentación. Mi duda es sobre esa expresión y en concreto sobre las características que puede asumir, eso que estás denominando ahí método analítico. Directamente, la cuestión es si puede eso caracterizarse de algún modo. ¿Qué es el método analítico ahí en el contexto de tu presentación? Y si puede, independientemente de ese problema con el que se está relacionando en sobre la certeza, el análisis pues del escepticismo, el análisis de la duda, etcétera, proponerse alguna especie de recomposición, ¿no?, de los pasos que se establecen o que establece ese método, básicamente en relación con eso del método, ¿cierto?, que ha seguido Wittgenstein para el análisis del caso de la duda escéptica. Claro, gracias, profesor, por la pregunta. Al respecto, yo respondería atendiendo algunas de las reflexiones que usted presentó hace algunos años en uno de sus textos, en donde, en últimas, lo que se propone es, lo que se pone aquí en juego cuando uno habla del método analítico, es la posibilidad de que exista una nueva variante del pensamiento de Wittgenstein. Entraría allí esta controversia entre la posibilidad de que realmente haya existido un tercer Wittgenstein después del segundo de las investigaciones filosóficas. Entonces, pues lo que uno puede al menos evidenciar allí es que sí hay elementos, hay algunos elementos nuevos que permiten
no solo trazar distinciones con respecto a esa anterior etapa, sino introducir nuevos elementos que hacen posible el análisis de proposiciones de este tipo, como las que enuncia Moore y los filósofos escépticos. De modo que si algo podría llamarse en este, uno podría al menos fijar la atención sobre el hecho de que en términos de método, en las investigaciones filosóficas, Wittgenstein solía distinguir entre las proposiciones empíricas de las lógicas o gramaticales, pero esta distinción se limitó allí. En cambio, pues hay algunas interpretaciones que tratan de mostrar que esta tipología proposicional puede verse mucho más ampliada en un texto como sobre la certeza. Una de estas nuevas tipologías que aparece y que ciertamente ha generado ríos de tinta son las proposiciones eje, entre otras las proposiciones sobre la visión del mundo o las proposiciones gramaticales. Entonces, con estos nuevos elementos, lo que uno podría trazar de algún modo como una especie de método a partir del cual Wittgenstein efectúa estos análisis es primero estableciendo una tipología proposicional, que pues es difícil muchas veces identificar con claridad los límites de estas proposiciones, pero en todo caso gran parte del éxito del análisis depende de que una proposición que va a ser analizada pueda o no corresponder con una tipología proposicional. Así que una vez establecido ese esquema, se procede posteriormente, o Wittgenstein procede a evaluar las expresiones problemáticas o las dudas que formularía alguien como un escéptico, o las proposiciones que hace Wittgenstein, y evaluar en qué sentido se están usando, pero también como lo haría en términos de la tipología que ya ha construido. Y por último, ya cuando efectúa el análisis allí, pues él ofrecería un diagnóstico sobre los usos válidos o inválidos, o sobre la necesidad de modificar el modo en que están formuladas determinadas proposiciones para que éstas puedan cobrar sentido en contextos y pues que se hagan como proposiciones significativas. Entonces yo creo que al menos en parte podría ser así, como un establecimiento de tipologías, de modo que las proposiciones problemáticas se sometan a dicha tipología, y en función de este análisis se arrojaría un diagnóstico sobre la necesidad de evaluar estas proposiciones. Creo que es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Dylan, por tu respuesta. ¿Hay alguna pregunta adicional por parte de alguno de los panelistas? Bien, damos entonces las gracias a todos los que nos han acompañado en esta jornada, a los panelistas, a los asistentes, los que nos siguen en este momento por la transmisión en Facebook, y esperamos que nos acompañen el día de mañana en el penúltimo día de nuestro seminario en Historia y Filosofía de la Ciencia dedicado al pensamiento de Wittgenstein. Les reiteramos nuestros agradecimientos por parte del Instituto de Filosofía a los tres panelistas que nos han acompañado en esta jornada, a Javier Alejandro, Sara Melina y Dylan. Muchas gracias por sus excelentes presentaciones, y que esto sea pues también un incentivo para todos los estudiantes, tanto del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia como de otras instituciones universitarias que han seguido esta transmisión y han seguido estas conferencias, pues un incentivo a trabajar en estos problemas y a vincularse también en este tipo de eventos y actividades académicas. Muchísimas gracias de nuevo y hasta entonces una próxima jornada. Muchas gracias.